Muy buenos días. Vamos a iniciar la clase del día de hoy en el módulo de investigación, metodología de la investigación. Mi nombre es la doctora Claudia Guadalupe Álvarez Duarte y vamos a iniciar. Muy bien. Vamos a empezar con unas premisas muy importantes, que es la medicina basada en la evidencia, que esto es más que la recopilación pues de los resultados y de un buen diseño de investigación. Es muy importante que el investigador, pues antes de iniciar esta evidencia, pues tenga bien claro el fenómeno de estudio que se va a trabajar. Algunas de las premisas importantes, pues es la teoría fundamentada llevada a la práctica, actuar en la clínica en base a lo que está plenamente demostrado, que es a través de la literatura y resultados de investigaciones, tener un análisis cuidadoso de la literatura médica. Esto nos conlleva a tener una aplicación rigurosa del método científico mediante la búsqueda de la información que sea confiable y verídica a través de lo que son las herramientas y aplicaciones como bases de datos, repositorios para tener la mejor evidencia posible. Y esto pues nos dé una demostración objetiva de los nuevos conocimientos con resultados convincentes. ¿Cómo se puede aplicar la medicina basada en la evidencia? Número uno, en las clínicas, ya sea para evaluar o ver el efecto de una intervención o un medicamento, educativas en la formación de profesionales residentes en el área de la salud y la investigación mediante la aplicación y generación del conocimiento traducido a la publicación de artículos de los resultados que hayan obtenido. Continuando con esta parte de lo que es el diseño de una buena investigación, pues es muy importante tener estas fases iniciales de acuerdo a un proyecto. Esto debe de establecerse de forma clara y objetiva, ya que el fenómeno, las variables nos van a ir indicando la secuencia de la investigación, que parte de una idea, la elaboración de un planteamiento del problema que no es más que la redacción del fenómeno, con sus características, con sus probables identificaciones de una buena epidemiología como prevalencias, incidencias del fenómeno. La revisión de la literatura, aquí es muy importante la revisión de la literatura porque de aquí va a partir el realizar un buen diseño de estado del arte. Si no hacemos una buena búsqueda de la bibliografía y de la literatura, nuestros resultados pueden ser poco convincentes a la hora de contrastarlos con otros autores. Por eso es muy importante tener nuestra tabla de valoración respecto a los repositorios, a las bases de datos, para tener la mejor evidencia posible a utilizar de acuerdo a nuestro fenómeno. También tenemos que tener en cuenta en el diseño la visualización del alcance del estudio, qué tipo de estudio es el que voy a hacer, desde un descriptivo hasta un cuasi experimental, un experimental, dependiendo de las variables que ya elegimos acá desde el fenómeno, la elaboración de una hipótesis que van incluido también la redacción de una buena pregunta de investigación, los objetivos y sobre todo siempre la definición de las variables. El desarrollo de la investigación, pues mediante una buena metodología de definición y selección de la muestra, a qué tipo de población voy a llevar mi estudio, la recolección de los datos, identificar esas variables para que en la recolección de los datos haga un buen análisis estadístico para cada variable, ya sea cualitativas o cuantitativas. También
vamos a tener en cuenta pues que la elaboración del reporte de resultados es muy importante para contrastarla con una revisión de la literatura traducida en un estado del arte. Ujú. Entonces, en este sentido, vamos a iniciar con estas recomendaciones para la calidad de la evidencia. Es buena cuando existe adecuada evidencia científica para recomendar o desaconsejar la adopción de los resultados respecto de dónde estoy buscando esa información. Es regular cuando existe cierta evidencia científica para recomendar o desaconsejar la adopción de los resultados. Y es baja cuando no existe o no hay evidencia científica que respalde mis resultados. Entonces es muy importante un buen diseño del arte que nos va a permitir tener estos atributos de estudio e investigación, como son la actitud del investigador, las variables que se van a utilizar. Si yo no sé qué es una variable, si yo no sé identificar mi variable de estudio, no sé qué le voy a hacer. Entonces es muy importante tener en cuenta las variables, cómo se manejan, qué tipo de estadística le voy a aplicar para tener el mejor resultado posible. También la técnica, el tiempo que voy a utilizar en la investigación, todo esto corresponde a un buen diseño de información y de investigación para llevarlo a cabo. Esto es un preámbulo para saber todos los contenidos que debemos llevar paso a paso. Dentro de la elaboración de los objetivos, pues debemos tener en cuenta estas características de una buena variable de respuesta. ¿Cómo debe de ser nuestra variable de respuesta? Pues con precisión. Y antes de iniciar el estudio, redefinirla. También es apropiada la pregunta de investigación que estoy realizando de acuerdo a mi título de investigación. Debemos tomar en cuenta que medir lo que se quiere medir y no desviarnos con otros fenómenos. También es muy importante que el investigador detecte el efecto de interés que va a tener en respuesta. Todas estas variables deben de ser medibles, confiables y debemos de tener en cuenta a nuestros participantes de la misma forma en que se va a medir la variable. Ujú. Entonces, ¿cuál es la delimitación del objetivo? En primer lugar, el objetivo es el que nos va a guiar en la investigación. Es el eje o el entorno en el cual se diseña todo el estudio que estamos haciendo mediante lo que es nuestro fenómeno o título de investigación. Este debe ser suficientemente claro y conciso para saber qué es lo que voy a investigar. Tenemos que tomar en cuenta decisiones sobre el tipo de estudio, ya sea de prevalencia, si es una intervención, si son incidencias, depende del estudio que vayamos a utilizar, casos y controles, es lo que va a ser más apropiado para nuestra variable y así poder medir nuestros objetivos, que obviamente pues deben de ser medibles y alcanzables. Ujú. Les comentaba también que es muy importante la elaboración de un buen estado de arte porque de ahí surgen estas ideas para la elaboración de nuestro objetivo, pero de acuerdo a nuestro fenómeno. Unas características importantes que deben de tener para la elaboración de objetivos generales es la frecuencia descriptiva o serie de casos que van a aplicar, ya sea para un diagnóstico, ya sea de causalidad, pronóstico o tratamiento. Es muy importante plantearse una buena pregunta de investigación antes de redactar los objetivos, que esto va en una cascada desde mi título de investigación, pregunta de investigación, para finalmente aterrizar en objetivos. Entonces, algo muy importante, los objetivos, características que no deben de olvidar. Tienen que ser claros y concisos, alcanzables y medibles. Y debe de empezar con un verbo en infinitivo.
Aquí tenemos un ejercicio y un ejemplo. El tema es incidencia y causas de diferimiento de cirugías en el Hospital General Regional número 1, Morelia, Michoacán. Tenemos la frecuencia, que es incidencia. Tenemos el fenómeno, que son diferimiento de cirugías. ¿En dónde? En la población del Hospital General. Entonces, mi objetivo general aquí es conocer las incidencias y causas justificadas y no justificadas basadas en estándares nacionales para la suspensión de procedimientos quirúrgicos. Ya es más detallado el objetivo y abarca todo lo que es mi fenómeno. Otro ejemplo tenemos caracterización de la memoria visoespacial incidental intencional en hijos de pacientes con enfermedad de Alzheimer. Mi verbo en infinitivo, evaluar la memoria visoespacial incidental intencional en hijos de pacientes con enfermedad de Alzheimer. Entonces podemos observar que es medible, es alcanzable y se puede realizar. ¿Cuál es la acción? Quiero evaluar la memoria visoespacial. Tenemos también aquí que los objetivos específicos deben de tener dos premisas. También deben de estar formulados con precisión y sin ambigüedades y en términos mensurables, es decir, realistas y operativos. Debe concebirse como una hipótesis contrastable, al menos dentro de las limitaciones del método disponible. Tiene que haber una congruencia en estos objetivos antes de realizar las hipótesis. ¿Cuál sería la formulación del objetivo específico? La formulación del objetivo específico de un estudio debe incluir el fenómeno, como ya lo hemos observado también en el objetivo general. Debemos de incluir también lo que ya les mencionaba, que es prevalencia, incidencia, supervivencia de acuerdo a la frecuencia, el problema de salud y la población objeto de estudio jamás se debe de dejar. Aquí tenemos el ejemplo 1, estimar la prevalencia de la hipertensión arterial en una zona básica de salud. Tenemos nuestro verbo en infinitivo, tenemos la frecuencia, tenemos el fenómeno y tenemos a la población. Posteriormente, tenemos otro ejemplo: describir la supervivencia de los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica que reciben oxigenoterapia domiciliaria. Podemos observar nuestro verbo en infinitivo que queremos describir. La frecuencia sería la supervivencia, el fenómeno enfermedad pulmonar obstructiva en pacientes, ¿en dónde? Pues domiciliarios, ¿sí? Otro ejemplo que nos marca ahí, que es determinar si el consumo de tabaco aumenta la incidencia de cardiopatía isquémica en sujetos hipertensos. Nuevamente tenemos la incidencia, la frecuencia, el fenómeno y el tipo de población al que le queremos realizar este tipo de objetivos de investigación. Ujú. Vamos a observar otro ejemplo. Aquí, en este ejemplo que estamos viendo, pues el título sería factores que intervienen en el riesgo de caídas del usuario en la estancia psiquiátrica sumando esfuerzos, de Morelia, Michoacán. Aquí estamos observando la frecuencia del riesgo de caídas, cuáles serían esos factores que están predisponentes, y sería en pacientes psiquiátricos nuestra población. Nuestro objetivo general: analizar los factores que favorecen el riesgo de caídas de los usuarios en la estancia psiquiátrica y el sumando esfuerzos.
Y uno de nuestros objetivos específicos sería asociar, estamos utilizando un verbo en infinitivo, que queremos asociar los factores que favorecen el riesgo de caídas de los usuarios de la estancia psiquiátrica con variables sociodemográficas como la edad, el sexo. Entonces podemos observar cómo se hace el desglose desde un general a lo más específico, donde podemos ver que se puede medir, que es alcanzable y que está dentro de mis limitaciones, de mis objetivos a realizar. Ujú. Continuando con este ejemplo, debemos de tener en cuenta algunas consideraciones a realizar. Ujú. En otras ocasiones incluye como objetivos de investigaciones o cuestiones que no lo son. En realidad, un objetivo específico de investigación no es más que una pregunta concreta a la que pretende responder mediante la realización del estudio. De ahí el buen diseño de investigación. No se debe confundirse con los objetivos de un programa sanitario que consiste en la modificación de un estado de salud en un colectivo. Les pongo aquí el ejemplo, objetivos de ese estudio. A. Conocer el tipo de reacciones adversas a medicamentos notificadas por los facultativos de atención primaria. B. Identificar su posible intranotificación. Y C. Proponer medidas para intentar mejorar dicha notificación. Aquí, nótese que el primer objetivo tiene más o menos la estructura. Conocer el tipo de reacciones adversas. Es alcanzable y es medible. Pero proponer medidas ya se desfasó del fenómeno de estudio, ya no es medible y no es alcanzable porque no es la situación que se quiere conocer. Entonces, es muy importante identificar los objetivos siempre que sean medibles y alcanzables al fenómeno. No proponer otras cosas que no están dentro del fenómeno y que no se pueden alcanzar. Ujú. Para que tengan mucho cuidado a la hora de elaborar los objetivos. Los principales aspectos que se plantean en la relación con una investigación, pues es definir la pregunta con claridad, escoger el diseño idóneo. Primero tengo que conocer mis variables para saber qué diseño le voy a aplicar, seleccionar la población de estudio adecuada, calcular el número de individuos necesario, que viene siendo mediante el muestreo, ya sea probabilístico o no probabilístico, medir las variables con precisión y exactitud, planear la estrategia de análisis, organizar el estudio cuidadosamente, ejecutar el estudio con minuciosidad, interpretar los resultados con precaución. Es muy importante aquí aplicar el método estadístico que le corresponde a mi variable para no cometer ninguna iatrogenia o errores de tipo 1 o 2 aleatoriamente. Y saber expresar y comunicar los resultados con rigor mediante la publicación de un artículo científico o un foro o un cartel o un resumen. Ahora vamos a continuar con el tema de la hipótesis. Entonces, para hacer el preámbulo, debemos de comprender algunos aspectos sobre la hipótesis una vez que ya se ha planteado el fenómeno, el título de investigación, la pregunta de investigación, los objetivos. Ujú. Para algunos investigadores, la idea puede provenir de conversación con varios investigadores o mediante la observación de este fenómeno. Entonces, esta idea es la que
Probablemente, por lo general, se inicia con un pensamiento vago o no científico, que posteriormente pues se va a hacer la comprobación o la refutación del mismo. Ujú. Después de hacer este análisis profundo del problema del fenómeno o de referirse a experiencias pasadas para posibles soluciones, debe de observarse el fenómeno que sea relevante, como ya lo habíamos mencionado, y se debe de plantear una hipótesis. Una hipótesis es una declaración conjetural, una proposición tentativa acerca de la relación entre dos o más variables del fenómeno. Nuestro científico dirá, si ocurre tal o de tal manera, entonces resultará tal cosa. Es una secuencia de suposiciones que el investigador se está planteando con el único propósito de mejorar la situación o buscar alternativas que le ayuden a tener un buen diseño de investigación de acuerdo al fenómeno que quiere tratar. Entonces, ¿qué son las hipótesis? Ya lo habíamos dicho, conjeturas. Son explicaciones tentativas del fenómeno investigado que se formulan como proposiciones. Usa la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medicina numérica y el análisis estadístico, cuidando detalladamente el estadístico a la variable que se le va a aplicar, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. Otra premisa es que la hipótesis expresa la relación entre dos o más variables que son susceptibles de medición. Una hipótesis planteada correctamente debe poderse verificar, contrastar contra la evidencia empírica, que esto se traduce en la estadística. Algunas características más importantes para redactar una hipótesis: tiene que ser clara la conceptualización que permite identificar uno de los términos que involucra al fenómeno, para los cuales pues se puede comprobar o refutar. Especificación clara que es respecto a las condiciones en que puede someterse la prueba. Las relaciones precisas también indican conceptos que usualmente se emplean en el campo del conocimiento sobre el que se versa. Entonces, es muy importante tener estas consideraciones para una muy buena elaboración de lo que es una hipótesis. Ujú. Existen más de 30 tipos de hipótesis, pero vamos a ver nada más las esenciales y las más redactadas. Ujú. Aquí tenemos el ejemplo. Vamos a seguir con la misma secuencia de factores que intervienen en el riesgo de caídas del usuario en la estancia psiquiátrica, sumando esfuerzos. Tenemos una hipótesis alterna, que es nuestra hipótesis positiva, que son los usuarios de la estancia psiquiátrica sumando esfuerzos tienen riesgo de sufrir caídas por factores de interacción entre usuarios. Entonces, ¿qué es mi suposición como investigador? Tienen riesgo de sufrir caídas. ¿Por qué? Porque yo presumo que pueden ser por factores de interacción entre usuarios. La hipótesis nula: los usuarios de la estancia psiquiátrica sumando esfuerzos no tienen riesgo de sufrir caídas por factores de interacción entre usuarios. Tenemos la hipótesis de trabajo, que son los usuarios de la estancia psiquiátrico sumando esfuerzos tienen riesgo de sufrir caídas por factores de interacción entre usuarios, que puede ser una, solo cuando lleva una. También se puede utilizar la hipótesis estadística, que ya le estoy metiendo la frecuencia del fenómeno, pero para yo poner este tipo de hipótesis tengo que hacer una revisión exhaustiva de la literatura. No puedo poner porque se me ocurre,
el 50, el 60, el 35, el 40. No, no, por favor, no vayan a hacer eso. Hay que leer bien detenidamente la literatura, ver la frecuencia, la incidencia del fenómeno, hacer un cálculo y sobre ese cálculo ya poner planteado mi porcentaje que voy a poner en la hipótesis. Entonces, aquí en el ejemplo, ya que se hizo la revisión de la literatura, es que el 30% de los usuarios de la estancia psiquiátrica sumando esfuerzos tienen riesgo de sufrir caídas por factores de interacción entre usuarios. Entonces, como podemos observar, eh, sin la información científica de mi fenómeno, pues es difícil que yo haga estas proposiciones o que yo haga estas redacciones para comprobar o refutarla. Ujú. Es importante desde el planteamiento, desde el título del fenómeno, hacer una buena construcción del enunciado del problema, una buena construcción de mi pregunta de investigación, una construcción de mis objetivos y en consecuencia saldrán mis hipótesis, ya sean nulas, alternas, estadísticas de trabajo, también pues bien redactadas. Ujú. Entonces, una hipótesis, este enunciado, pues es lo que nos da la relación entre las variables de estudio para comprobarlas o refutarlas. Ujú. Entonces, la importancia de la hipótesis, pues es precisamente hacer esa comprobación de la misma. Ujú. Aquí les dejo alguna bibliografía donde pueden consultar los objetivos y la hipótesis y cualquier duda pueden escribirme o pueden mandar sus preguntas para una mayor aclaración. Les agradezco mucho su tiempo, espero que su clase haya sido productiva y continuamos si tienen algunas dudas o aclaraciones. Gracias.